Oído con Sentido, un espacio para oír, sentir y consentir la palabra. Bienvenidos a Oído con Sentido, nuestro podcast de contenido cultural y literario, un espacio para oír, sentir y consentir la palabra. En nuestro episodio de hoy trabajaremos un tema fenomenal y muy interesante de abordar, que es la literatura y la fatalidad. Estamos muy contentas porque en cabina tenemos a una invitada muy especial. Entonces, Nubia, buenas tardes y por favor los honores para que presentes a nuestra querida compañera. Hola Isabel, muchas gracias. Bueno, hoy sí yo me siento muy contenta porque pues esta invitada especial es una persona de mis afectos muy querida. Yolanda viene de México, es ciudadana mexicana, estuvo en Barrancabermeja durante un periodo como de aproximadamente 14 años, precisamente en esta zona de la Comuna 7, en Ciudadela y en Paloca. Y bueno, llegó a Colombia, está recién llegadita, entonces pues para nosotras es un placer muy grande que Yolanda nos acompañe. Y bueno, yo aprovecho la oportunidad no solo para saludarla, sino para que nos cuente quién es Yolanda. Hola, buenas tardes. Yolanda, Consejo Vargas y Guido Ripamonti son dos extranjeros que llegaron en mayo del 2007 por un trabajo que hicieron en Bolivia con jóvenes al programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio con Pacho de Rux. Y apenas nos vio y nos dijo qué quieren hacer y un poco lo que estuvimos haciendo en Sudamérica nos trajo aquí, a Paloca, Ciudadela Educativa. Y allí desde entonces, después de recapturar chicos que miraban al alto de 2 metros y decían, yo quiero hacer eso, no sé qué sea teatro, pero yo lo quiero hacer, construimos un centro, como agrupación, Centro Cultural Horizonte Ciudadela Educativa, que muchos años después se mudó al Barrio Galán. Al Barrio Galán, ya eso se me olvida, y que tenemos ahora, digo tenemos porque al final yo soy como mamá de ese espacio y Guido papá, un espacio donde los chicos ya han estudiado 5 de ellos la carrera en la Unipaz, tienen un espacio. Obviamente no pudimos mantener todo el tiempo el espacio haciendo arte y cultura de paz, y sí nos conocieron mucho con unos panes para la paz, que fueron como muy famosos, y ahora tienen este espacio donde cocinan, donde hacen cerveza artesanal, y tienen sobre todo, creo que lo más importante, este espacio cultural, fundamentalmente escénico, pero también se hacen cosas con Nubia, como de literatura, de lectura de poesía. Es un espacio que no selecciona qué sube al escenario, el arte es arte. Así que esa es la breve historia de nuestros 14 años. Yo le agregaría que yo, como le digo cariñosamente, ella es dramaturga, pero también acaba de terminar un doctorado en literatura y creatividad, algo así. Literatura y creación literaria. Literatura y creación literaria, entonces yo creo que también además del cariño y de la situación de estar acá, pues también está como muy, muy acorde con lo que hacemos acá, tu profesión. Claro que sí, como anillo al dedo. También me permito agregar algo, y es que hemos compartido con compañeros, incluso acá del podcast Oído con Sentido, hemos ido al Centro Cultural Horizonte y la hemos pasado delicioso, además que la comida, esto es una cuña, sí. La comida es deliciosa y de verdad es un espacio muy bonito en donde se reúnen amigos, familia y pues recomendado aquí en el distrito de Barrancabermeja. Bueno, nuestro episodio de hoy es literatura y fatalidad, y es muy importante de pronto la apreciación de quienes somos buenos lectores frente a las vidas y las obras de estos escritores y escritoras que a lo largo del tiempo pues han llegado a nuestras manos y que posiblemente bajándolos como de este estatus de creadores también son humanos y convergen en ellos una cantidad de sensaciones, experiencias, malos momentos y también cosas afortunadas que les da la vida. Para abrir el episodio de hoy quiero permitirme compartirles un fragmento de un estudio que hacen respecto a esta cercanía del arte, de la escritura y la creación con el suicidio. Entonces de ahí pues vamos a generar la conversación.
Hay estudios que vinculan el talento creativo y la salud mental, aunque el mecanismo exacto sigue siendo todavía un misterio. Señala el profesor Widna Patel, director del Centro Británico de Salud Mental. Este señor nos dice que los circuitos cerebrales que son la fuente de la creatividad en los escritores son los mismos que generan las enfermedades mentales, por lo que ser creativo puede aumentar el riesgo de una enfermedad o una patología mental. Bien interesante esta apreciación que está en estudio científico, pues es decir, no es un voz a voz comunitario que decimos, yo creo, no, pues ya es un estudio, ¿cierto? Y pues nos dicen que el estudio tiene aproximadamente 14 años, sigue en evaluación y están construyendo un libro, un manual como para abordar esta cercanía del arte, la reflexión literaria y la posibilidad de una patología, en este caso sobre suicidio o depresión. Para abrir este episodio me encantaría compartirles y charlar un poco de una poetisa colombiana, María Mercedes Carranza. Tiene un poema muy bello que está en el libro, también Leer es resistir, de Mario Mendoza. Mario Mendoza dice que esta mujer lo salvó de muchas cosas y hace referencia a este poema maravilloso. Entonces me voy a permitir leerlo y quiero, pues, compañeras, escuchar la percepción de ustedes. ¿Cómo creen que en este poema puntualmente María Mercedes refleja esas sensaciones frente a la vida y la muerte? El poema se llama Tengo miedo. Miradme, en mí habita el miedo. Tras estos ojos serenos, en este cuerpo que ama, el miedo. El miedo al amanecer, porque inevitable el sol saldrá y he de verlo. Cuando atardece, porque no puedo salir mañana. Vigilo los ruidos misteriosos de esta casa que se derrumba. Ya los fantasmas, las sombras me cercan y tengo miedo. Procuro dormir con la luz encendida. Y me hago como puedo a lanzas, corazas e ilusiones, pero basta quizás solo una mancha en el mantel para que de nuevo se adueñe de mí el espanto. Nada me calma ni me sosiega, ni esta palabra inútil, ni esta pasión de amor, ni el espejo donde veo ya mi rostro muerto. Oídme bien, lo digo a gritos, tengo miedo. Pensaba que voy a incluir un poco más del escritor, el artista, ¿no? Pensaba que el artista es capaz de insistir en la herida o en el punto de placer, ¿no? Como mirar el sol y cómo sale el sol y al hablar del arco iris, ¿no? Digamos, no solamente en la fatalidad, sino en lo bello, ¿no? Lo que inspira. Y es capaz de poner en palabras el cuerpo, en sonidos musicales, esos lugarcitos, esos rincones, esas aristas, donde creo que todos entramos, porque inevitablemente somos seres existenciales, pero tienes como las herramientas y la insistencia para rascar la herida, ¿no? En este caso el miedo, ¿no? Que te hace sentir lo mismo que tú sientes cuando tienes miedo, pero ella te lo dice además, te lo sugiere poéticamente. O sea, parece que sublima ese momento, que en realidad sí, ese momento es una experiencia de aprendizaje. Y te metes ahí y hurgas y además te desnudas y manifiestas y te comparas y te insultas y logras que el otro termine aplaudiéndote para que hagas catarsis, como con el autor, como con el escenario, como con la pieza musical y hagamos como una especie de proceso saneador. Eso Sí, pienso. solo que en María Mercedes Carranza, de pronto ese rascarse la herida de la que habla Yolanda también es una forma, es decir, hacia el interior descubrir lo que tú estás diciendo, de ponerse dentro y también manifestarlo hacia afuera. Entonces, pero es como una forma de contarlo de manera muy estética, eso que le está pasando, que es un temor que probablemente la haya llevado a la muerte, o es el temor precisamente de hacerlo inevitable. Es como una tragedia que se va como perfilando. Uh-huh. Y como por favor ayúdenme, porque entiendo que nada de lo que ella hace, de lo que ve, le ayuda. Ella está diciendo ni siquiera nada, ni palabras, no hay nada. Es como ese desasosiego que ella transmite a través de esa poesía y que al final es lo que termina destruyéndola, pero yo pienso que también es esa mirada al interior y eso sacarlo que finalmente no la salvó.
Pero a tal punto de la belleza. O sea, eso que es un espanto, un horror, es como microscópicamente lo va desmenuzando y lo va coloreando. Y por eso tú habitas como el dolor, ¿no? Habitas ese miedo. En el escucharlo, lo ves, por eso digo, como sublimarlo, como ponerlo en un lugar donde no duele. Claro, el grito del final, ayúdenme. Quizá todo esto para decir al final es miedo, el miedo es común. Sí, claro. Bueno, comparto de pronto la percepción de que a veces el artista tiene incluso la posibilidad de mostrar bello algo que puede ser catastrófico en su vida, ¿no? Y entonces encontramos obras de arte, encontramos libros que narran espacios y cuentan historias no tan chéveres para una persona del cotidiano, pero que llevada a la literatura puede ser en un lenguaje literario muy bello. A mí este poema en especial me parece, además de bellísimo, me parece incluso, no sé si la palabra sea adecuada, pero casi angelical. O sea, es una cosa maravillosa de mostrarnos, la forma de mostrarnos ese miedo, ese terror que ella tenía, porque ella dice, oídme, lo digo a gritos, tengo miedo, pero aún así sientes al leerlo algo de belleza que cautiva esa posición de, en este caso, la escritora. Les cuento que estuve charlando con un amigo hace un par de días y me contaba y me di a la tarea de investigar porque nunca lo había escuchado ni en la universidad, ni en colegio, ni nada. Y ahí me voy a permitir contarles, hay un libro que está como en producción, digámoslo así. El libro se llama, que se deriva de este gran estudio, se llama ¿Por qué se suicidan los escritores de literatura? Y tiene unos apartes bien interesantes, pero hay uno que me gustó mucho y lo quiero compartir. Y hablan de la Grecia antigua. Y decían que en la Grecia antigua, cuando una persona tenía la necesidad de quitarse la vida porque sentía, bueno, por X o Y motivo, por sus, digamos, sus convicciones y demás, decían que el sujeto o esta persona debía acercarse a una especie de, digamos, de conversatorio o de quórum con sus semejantes en la Grecia, y esto tiene un espacio. Y pues vamos a dejar el link y la cita bibliográfica para que lo consulten en la descripción del podcast, porque es bien interesante conocerlo. Y decía que allí se citaba a sus familiares, habían algunos dirigentes políticos de la zona en donde estaban, y él llegaba ya a exponer sus razones de por qué se quería suicidar. Aunque eran individuales, las hacían colectivas como último recurso de apelación por esa vida, y eso fue lo que me pareció maravilloso. Entonces la familia tenía derecho a intervenir también. Entonces, bueno, ya escuchamos esto, déjame darte a mí mi punto, el político también, la líder también. Y muchas de estas ocasiones, en muchas de estas veces dicen que aunque no hay una memoria escrita clara de cómo suceden los hechos al interior de estos conversatorios, es bien interesante creer en la posibilidad de que algunos o algunas de estas personas desistieron después del diálogo entre comunes. Aquí viene la segunda pregunta del episodio de hoy y es, ¿ustedes creen que existe una corresponsabilidad del escritor o de la escritora con su audiencia, con quien los lee, frente a la toma de decisiones en su vida? Es decir, les ilustro la pregunta como con lo que pasa con los políticos, que a veces sus vidas personales permean lo que hacen en su ejercicio. Entonces yo les pregunto, ¿podríamos como lectores de alguien llegar a juzgar no su obra, sino su vida? Qué linda pregunta. Qué linda pregunta. Bueno. Estaba pensando, ¿no? Yo me leí mucho a Laura Restrepo acá y ella me contó la historia de Colombia. Y me pareció más, ella y la gente, ¿no? El testimonio, que finalmente es una manera de escribir, ¿no? Desde la oralidad. El artista se abre, ¿no? Digamos, desde el teatro donde yo vengo como alma mater, tienes el coraje de subirte al escenario y llamar al público y decirle lo que piensas. Se sienta ya y el otro tiene derecho a meterse en tu vida, a preguntarte, porque tú tuviste la pretensión de llamarlo y decirle, esto pienso del mundo. Eso, digamos que no lo puede hacer una señora en medio de la calle porque esa señora, ¿qué le pasa? No está en el escenario.
Entonces pensaba, por ejemplo, yo de mis autores, hay un libro que me cautivó mucho, No hay silencio que no termine, de Ingrid Betancourt, que sé que es muy polémico. A mí me dio paso para escribirle y decirle en episodios del libro, que es muy cruento, además un secuestro de 6 años y medio, donde finalmente era un ser humano secuestrado, de cerrar el libro y llorar. Y de decirle, le escribí, me contestó de pronto y me dijo, le dije, ¿y ahora qué leo? ¿Y ahora cómo sigo? Entonces, al escribir, al publicarlo, a mí, ¿no? Finalmente la lectura se completa con el receptor y el receptor soy yo. Y la mitad de lo que dice ahí ya es mío. Lo resignifiqué. Por ejemplo, esto del miedo, yo aludo a mis miedos, pero Nubia a los suyos y tú a los tuyos. Entonces creo que sí hay como una puerta, una ventana que se abre para que te metas hasta donde te dejes tú mismo, porque finalmente el autor está ahí exponiendo. Sí, realmente, y la pregunta es a mí me parece súper compleja. Yo no sé si eso entra en la línea de la discusión a veces del juzgamiento también de la persona, porque a veces la obra es muy buena, es muy interesante, me llega, la discuto, porque finalmente cuando tú empiezas a leer también entablas una comunicación con el autor para poner también lo que tú piensas, o sea, es un diálogo pero a veces nos separamos también de eso que es el texto, que muchas veces está completamente desligado, entre comillas, del escritor, y juzgamos al escritor como persona, como ser humano, que finalmente es un ser como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Entonces, incluso hay unos autores colombianos que, por ejemplo, hombres con algunos problemas, no voy a mencionarlo acá, pero con algunos problemas, por ejemplo, en sus relaciones con mujeres, que su obra probablemente no hable nada de eso, pero está el hombre que pudo haber sido un abusador, que no es solo en la literatura, o sea, hay en muchos campos de las artes, incluso donde se ha presentado. Entonces, ¿cómo separo eso el libro con el que yo tengo una relación del escritor, con el que puedo tener otra relación y ni siquiera conocerlo? Entonces, a mí me parece súper complejo eso, o sea, lo juzgo a él, juzgo su obra es una cosa diferente en la que él me está permitiendo meterme en su obra, pero me puedo meter con él como persona, como ser humano. A mí me deja una cantidad de interrogantes y yo, la verdad, no sé cómo reflexionarlo. Es que al hacer el ejercicio, completarlo desde este lado como lector, como público, como audiencia, él mismo te está dando el permiso de que si eso que él piensa del mundo no te agrada, pues vayas y le recuerdes a su mami, ¿no? Porque te afecta. Creo que ese es el ejercicio de quien genera un gesto en un espacio de arte. Prefiero pensar en ese espacio donde el otro va a resignificar. La mitad de la respuesta lo doy yo. El referente del Magdalena Medio, yo que lo conozco lo tengo, pero quien no conozca el Magdalena Medio imagina su propio Magdalena y de ahí parte toda la historia. Yo imagino otra cosa de lo que el autor está diciendo porque el referente soy yo lo estoy leyendo. Las tres leyendo el mismo libro, elegiremos un enunciado distinto que nos cambia la vida. Lo otro lo pasaste y a lo mejor hasta te dio flojera y te estabas durmiendo, ¿no? Porque también el ejercicio de lectura no es que te interesa todo. Yo tengo una frase, tú encuentras lo que estás buscando. Claro. Incluso la mirada frente a ese mismo texto puede ser muy diferente. La tuya, la de Isabel, la mía. Y estamos leyendo el mismo autor y estamos leyendo el mismo libro. Sí. Bueno, y también mirar de pronto de base o al tener de base estas percepciones individuales, creo que también encontramos ciertos juicios que como humanos constantemente realizamos a lo largo del día. Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, en los semilleros de literatura, hemos tratado autores no necesariamente relacionados con el suicidio, pero de pronto sí con algún vicio o, por ejemplo, cuando hemos leído a Bukowski, algunas niñas o algunas jóvenes se indignan, dicen ¿por qué se refiere así? Y no me gusta. Y también es válido lo que decimos de que, bueno, creo fielmente que tú lees lo que te gusta, que si un libro te desagrada desde la hoja 1 o en la 20 lo cierras y no lo continúas, porque la lectura debe ser un acto placentero, ¿sí? Entonces, sí creo que como lectora en algún momento he
he querido juzgar o he juzgado desde mi percepción la toma de decisiones de alguna escritora. Por ejemplo, ahorita vamos a compartir un fragmento corto de Alejandra Pizarnik, que me parece una poetisa fenomenal. Personalmente creo que es una de las mejores, bueno, de mi conocimiento, de lo que he leído, pero es que es una mujer que escribía maravillosamente. Y yo digo, ¿cómo se fue? ¿Cómo tuvo? Pero también a veces lo veo y digo, tuvo que ser muy valiente después de crear es que creó una cantidad de escritos que a mí personalmente no me canso de leerlos y los vuelvo a leer y cada vez que los leo encuentro cosas nuevas en su sensibilidad, pero sí he cuestionado, oye, me encantaría, además feminista desde el más puro... la más pura manifestación de sus ideas a través de los poemas y de lo que hacía en vida, ¿no? Esa rebeldía, pero también esa forma de taparse, de callarse, de reconocerse impotente frente a cosas del cotidiano, no maravillosa, no la Mujer Maravilla o ese empoderamiento que hoy nos venden falsamente de que todo lo podemos y de que bendecidas y afortunadas. Entonces sí siento que esta mujer me toca las fibras más sensibles y siento que en algún momento como lectora, como su receptora la he juzgado. Sí, ya no está, no sabrá lo que es, sí, pero eso es lo bonito de la literatura, que a partir de lo que tú escribas puedes encontrar, no podemos subestimar el impacto de los libros en las personas, ¿no? El impacto de los títulos, el impacto de las frases y demás. Claro, yo lo que creo también es que es como entender también que es un ser humano, es decir, cómo juzgar a alguien si finalmente es una persona como cualquiera con una habilidad, una destreza, una potencialidad para poder transmitir eso que tiene adentro, pero eso que transmite forma parte también de su vida. Incluso muchos casos de los suicidios no son necesariamente porque alguien tenga un rayonazo en la cabeza, porque algunos escritores uno los lee y dice definitivamente está maravillosamente loco, ¿cierto? Pero algunos tienen otras dificultades que las tiene cualquier ser humano, que no necesariamente es un escritor, por ejemplo, una enfermedad. Algunos escritores se han suicidado porque tienen un cáncer, por ejemplo. Otros porque, como en el caso de Virginia Woolf, el temor de estar loca porque ella escuchaba voces, pero ¿tiene eso relación con la literatura? Ella la escribe seguramente y muchos de algún trazo en sus textos hay una parte de su locura, pero realmente también es ponerlas en contexto. O sea, no es lo mismo una Virginia Woolf de una época que me parece súper adelantada a esta época. Incluso había un tema que lo tocan en algunos libros como de la homosexualidad, por ejemplo, que en esa época debía ser terrible, o sea, y más cuestionada cuando se trataba de una mujer. Pongámosla en este contexto, pero es decir, es cómo manejar eso en una época específica que hace que escribas de una u otra manera. Entonces yo creería, a mí, por ejemplo, me asalta mucho el temor de cuestionar al autor. Digamos que yo me quedo con la obra, con lo que me sirve, con lo que me encanta, con lo que me gusta. Por ejemplo, a mí me fascina García Márquez, pero seguramente uno va descubriendo cosas de García Márquez después que a uno no le gusta tanto, pero eso no le quita lo magistral de su obra. Ya otra cosa es el juicio que yo puedo hacer sobre el ser humano. Bueno, y ya que estábamos hablando de Alejandra Pizarnik, les voy a compartir, es un fragmento en uno de sus diarios, en el libro Diarios de Pizarnik, que digamos es gran parte de su obra y lo que escribía en el cotidiano y cómo ella veía su vida y cómo reflejaba las cosas que le ocurrían. Y hay un fragmento que me parece muy bello, es muy corto y ahorita mencionamos la última frase que escribe en una pared de su cuarto, pues antes de tomar la decisión de quitarse la vida, pero en especial este fragmento dice: hay cicatrices que se revelan para volver a su condición primera, heridas, y su frenesí no se conforma tampoco con retroceder un ciclo, quieren el acto nuevamente. Es precioso. A mí esta frase, no sé, me encanta. Y esta frase la quiero relacionar con la última que ella escribe antes de tomar la decisión de quitarse la vida, o bueno, de pronto ya tenía esa decisión tomada, sino la que escribe, que dice: no quiero ir nada más que hasta el fondo.
Esta frase la encuentran pues en el lugar donde ella pues ya había, digamos, como que pensado, ¿no? Porque uno tampoco puede saber a profundidad esos últimos momentos del autor o de la autora. Hablando de Pizarnik, yo les quiero hacer otra pregunta. ¿Ustedes conocen o tienen cercanía con alguna obra de algún escritor latinoamericano o universal que también haya encontrado en el suicidio la posibilidad de acabar de pronto, como dice Nubia, con algún sufrimiento físico, de pronto emocional? ¿Sí? ¿Conocen, han leído alguna obra de pronto con la que tengan cercanía? Yo, no sé, pues por algo estudié después literatura. En los 12 años en la escuela, o al menos en ese programa de estudios, leías a Horacio Quiroga, 12, 13 años. Léete El almohadón de plumas, léete La gallina degollada, o sea, 12, 13 años, es como extraño, ¿no? Si te pones a pensar en esos cuentos, por ejemplo, son duros. Incluso para un niño le puedes encontrar desde la imagen algo interesante y seguirlo, pero yo todavía me lo sé. Y después los volví a leer en algún momento, ¿no? Como para ver qué había leído la niña, ¿no? Que ahora está leyendo la adulta. Eso también, ¿no? Volverte a encontrar en otra época, con otros elementos, con otras herramientas, en otro contexto. La literatura tiene que ver con el contexto en el que estás, ¿no? No es lo mismo los 12, los 15, o que lo vuelvas a leer 3 veces ese libro, ¿no? Encuentras otras cosas. Pues La gallina degollada me marcó. O sea, todavía veo niños ahí como con algún problema mental y los cuatro idiotas que ¿no? los llama y la hermanita, ¿no? Y el que vieron a la abuelita y a la madre, o discúlpenme si no me acuerdo de los personajes, degollaron una gallina para comer y fueron y lo hicieron, ¿no? Y los padres que habían perdido a sus hijos porque habían tenido una temperatura o sea, también la tragedia, ¿no? Si tú me dices, ¿está relacionado? Bueno, yo empiezo ahí a pensar en Quiroga, ¿no? Después El almohadón de plumas, ¿no? Que se fue este bichito en la almohada. Alicia, sí, Alicia. Chupándole la sangre y el marido y se fue y la felicidad todo y después descubrió esta arañita gorda, ¿no? Y entonces dices, bueno, Horacio Quiroga ya estaba así, no estaba pensando suave, ligero. No, y lo que tú dices, Yolanda, de incluso lenguaje, yo también lo leí pues joven, estos cuentos, y el lenguaje me confrontaba con mi realidad y lo que tú dices con el contexto, porque yo decía, en mi mente, pero ¿cómo le dice idiota a los niños? El narrador, ¿por qué dice que porque el niño tiene una limitación? ¿Por qué le dice los 4 idiotas? ¿O por qué la niña tiene esta prioridad y porque la niña sí la bañan, la cambian y a los niños los tienen como animalitos sentados en una banca babeando y demás? Sucios. Entonces, claro, entonces es esa contradicción de lo que se espera que tú hagas y es crudo, es quizás realista, porque miraba a Teresita, se llama la niña, estaba buscando el nombre. Buena memoria. Miraba a Teresita y el ideal de Teresita, que fue la única hija que no enfermó después de nacer, que también venía pues con el ideal de tener un niño sano para los Mazzini. Ajá, la señora Mazzini, Berta, claro. No me acuerdo el señor, wow. Pero la familia Mazzini, sí, Mazzini sí. Ferraz, si no estoy mal, una cosa así. Un aplauso, por favor. Pero sí es bien interesante que Horacio Quiroga, te voy a complementar con algo para que tú termines la idea de Quiroga y escuchamos a Nubiecita, algo de pronto de la fatalidad presente en la vida de Quiroga. Entonces dice que a los 2 meses él queda huérfano de padre por un accidente con una escopeta, pues su papá se dispara accidentalmente, tenía a Horacio Quiroga en brazos. Su padrastro también se suicida cuando él apenas era un adolescente, mueren sus 2 hermanos, 2 de sus 2 hermanos de fiebre tifoidea. Y ese mismo año, mientras él limpiaba un arma, que eso es por ahí una vez leí un ensayo bien interesante, él estaba limpiando un arma y por descuido, o sea, un error, mata a su mejor amigo. Horacio Quiroga estuvo en la cárcel debido a esta situación, mientras que pues se comprobaba que realmente fue un accidente y demás. Aparte de esto, también fue amigo de Alfonsina Storni, que también tenía sus inconvenientes. Y
su primera esposa también sufre la pérdida de su primera esposa, muerte de mejor amigo, de otro nuevo mejor amigo y un colega y también escritor, Leopoldo Lugones también. Entonces, digamos que ese contexto ya uno diría, bueno, y nos hacen una observación en una de sus biografías y dicen que su estilo era oscuro, reflejando quizás en el estilo literario lo terrible de la naturaleza. Y si miramos, de pronto cuando miramos a Bertita y a estos niños, están expuestos a una cantidad de cosas naturales que ni los papás, con todo el amor o desamor del mundo, pueden controlar. Lo mismo que en Alicia, esta mujer que todos los días pierde vida acostada en su almohadón por un animal, una bestia ahí metida en su almohada. Entonces el poco poder del hombre para controlar la naturaleza. Hay otro cuento de él que me gusta mucho que se llama El hombre muerto. No, lo conozco. Y me llama mucho la atención, recomendado para nuestros escuchas, que transcurren aproximadamente, digo yo, 1 hora, pero el cuento narra a detalle lo que piensa ese señor después de un accidente, pero es muy, muy interesante, lo tienen que leer. Estuve en la casa de Horacio Quiroga hace tiempo, en Misiones, frontera con Argentina, Brasil. Eso, ¿no? Todo esto que dices me lleva a, bueno, de lo que recuerdo, a esta bañera de esas antiguas, ¿no? Me imaginé allí en ese entonces y ahora lo evoco y quizás lo transformo porque la memoria es así, o lo adorno nuevamente. Con todo eso, sí, efectivamente, mucha tragedia, muchos muertos al lado de él, ¿no? Ojo, dicen que él se suicida por un cáncer gástrico. Entonces, pero bueno, si dices por qué fue, no vas a decir por qué fue, no lo sabes, ¿no? Claro. Todo lo que tamizó este deseo. Pensaba al principio que leías estos datos. Siempre he visto el suicidio de una persona normal, que no es un artista, digamos, que no es un autor, que no es un artista, como el momento donde ya nada importa. Donde ese salvarte ya no tiene un porvenir. Y entonces la decisión, con cosas que uno se ha enterado y dices, un niño, en Mérida, no sé si decirlo, hay una alta tasa de suicidios de jóvenes. En una ciudad así que parece la ciudad de La Paz, que así se llama, y analizando, llegando a talleres, viendo a los chicos, ¿no? ¿Qué perdiste? ¿No? O no lo sé si lo vemos del otro lado, que ganaste, si se llama coraje, para ejercer ese último acto en la vida. Ya no hay nada más que lo pueda salvar, ¿no? O al contrario, si lo ves del otro lado, eso es redimirte. No lo sé, ¿no? En el caso de Quiroga, volviendo a Quiroga, creo que esta gran noticia y bueno, la obra de él, que no te habla así de, ay, qué bonito, todos somos felices, pura vida, que termine en esto, y bueno, se suicidó con veneno. O sea, no nada más y nada menos que con veneno, o sea, mortal, letal. Bueno, en mi caso, un autor que me impresionó mucho, porque era pues un chico muy joven, caleño, se llamaba Andrés Caicedo, y publicó un único libro muy importante que se llamó Que viva la música. Digamos que en esa obra refleja mucho de esa dificultad que él tenía, digamos que con el mundo. Yo creo que él, a través de la literatura, pero también del cine, de la música, intentó mostrar todo eso que llevaba, toda esa dificultad que llevaba adentro, y era que además él era miope, tartamudo y era un chico melancólico. Aunque curiosamente en la obra habla, en Que viva la música, habla precisamente de todo el jolgorio, la alegría, y que lo hace a través de un personaje, que es una mujer, entre otras cosas. Pero de todas maneras esa obra refleja un mundo muy caótico. Él incluso era de los que decía que después de los 25 años no valía la pena vivir, y estuvo internado también en varias oportunidades en un psiquiátrico, y finalmente ya cuando tenía 24 años había intentado ya suicidarse, hasta que al final cuando cumple los 25 se toma una cantidad de barbitúricos y muere. Hay como dudas con relación a eso, es porque el día anterior alguien habla de él era un tipo eufórico que no mostraba ni siquiera la posibilidad de que fuera a suicidarse, pero lo hizo.
Entonces, esa obra sí refleja, y en muchas obras de autores como él, todo ese caos que está ahí. Yo pienso que la literatura también para algunos, así como les salva la vida, porque algunos autores dicen la literatura me salvó, a otros tratan de mostrar ese mundo oscuro que llevan dentro, todo ese caos, pero finalmente, lo que tú decías, Yolanda, hay un momento en el que tal vez nada de eso funciona, nada lo llena, hay como un vacío latente que a pesar de que hagas muchas cosas y cosas maravillosas, como en el caso de Caicedo, no logra asirlos a este mundo porque no le encuentran tal vez significado. Es muy difícil meterse pues en la mente de alguien para saber qué fue lo que pasó. O sea, ¿por qué un tipo joven con una vida por delante, con una potencialidad artística, decide acabar con su vida? Entonces, digamos que ese es el personaje que me impactó mucho. Como un convencimiento determinado de que la vida siga sin ti, pero de tajo. Es esa decisión de que ya hasta aquí llegué, cumplí y en eso creo. Pues para quitarte la vida, que es lo único que tienes, que te hace, antes de que te la quitaras, vivo. Un hombre, una mujer, un ser humano que interviene en la naturaleza, en la vida, solo viviendo, respirando. Y así de tajo, ya no más, ¿no? Y yo lo decido, no lo decide la enfermedad, si alguien cree en Dios, lo que sea, lo decides tú. Le pones fin, punto. Y sobre todo que en tan poco tiempo es como yo dejo toda la huella que pueda. O sea, yo digo que estuve aquí y estuve para hacer algo grande, porque eso fue lo que hizo Andrés Caicedo, porque en tan poco tiempo tuvo una vida súper agitada y creó una obra maravillosa. Entonces era como, bueno, yo hasta que cumpla los 25 hago todo lo que tenía que hacer y ahí se agota lo que yo tenía para dar y me voy. Aquí hay un poema muy, muy bonito de él que se llama Puede ser una tarde con estrellas. No sé si quieren que les lea un pedacito, si alcanzamos. Dice: la tarde se parece a mí, soy un hombre melancólico, soy un poeta. Cuando tenía 12 años fui a mi primera fiesta y fue cuando me tocó bailar por primera vez en mi vida. Me fue muy mal, no me cogió el paso. Me dijo, no le cojo el paso y me dejó allí. Y yo ofrezco, pero ahora pienso que si me hubiera cogido el paso ahora, yo sería bailarín y no poeta. Hay gente que puede ser poeta y bailarín al mismo tiempo, pero yo no puedo. Yo soy un hombre melancólico. Puede ser la luna a mis espaldas. Bueno, este poema también está en la obra que mencionabas, ¿no? Que viva la música. Que viva la música. Bueno, también es cierto, y escuchándolas atentamente, creo que una cosa también es cómo a través de esta mirada, no sé si triste, pero sí una mirada certera frente a la vida o la muerte, ellos también en su propósito de vida, puede ser que como en el caso de Andrés Caicedo que mencionaba Nubia, existe la posibilidad de antes de morir que esa obra deje el paso de su vida, quizás perpetúe su vida, le dé, digamos, una conmemoración o una huella de que esa persona estuvo acá. Entonces también es algo artístico y quizás esperanzador, ¿no? De pronto la huella no sea con un familiar, lo leíamos, te comento, Yolanda, en algunos episodios trabajamos a Lucía Berlín, que es una escritora contemporánea, y Lucía tenía problema de alcoholismo muy marcado y leímos un cuento que también es muy bello que se llama Inmanejable. Y es una mamá alcohólica y qué tiene que hacer en un día a día para sobrellevar esta situación frente a sus hijos, que además es caótica, pero también refleja la desesperación de una mujer y también el cuidado que tiene por los suyos. Por ejemplo, Silvia Plath, otra gran poetisa, antes de morir le dejó hecha la cena a sus hijos y dejó su ropa arreglada, como diciendo, listo, acá tomo la determinación de partir, pero hasta el momento en que tuve vida, garanticé que las cosas se llevaran, entre comillas, de la mejor manera, ¿no? Les quiero preguntar algo y me dicen, ¿tienen ahí en su bolsillo, en su billetera o algo, un billete de 5,000?
en ese momento? ¿No? ¿Estamos sin plata? ¿No tenemos? Bueno, les cuento. La otra vez se hizo muy famoso un video viral, como dicen ahora, en redes sociales de un señor en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, que contaba la historia de los billetes. En uno de estos billetes aparece un gran poeta colombiano, José Asunción Silva. Este señor, incluso antes de tomar la decisión de morir, va al médico y le dice: márqueme bien el lugar en donde está el corazón, porque cuando me pegue el tiro necesito que sea certero. Tan certero fue que incluso Gabriel García Márquez en su obra lo menciona y se declara admirador de la poesía de este hombre. Entonces vemos en José Asunción Silva lo contrario. No había mencionado que también esa decisión de la fatalidad puede llegar por una enfermedad, como dijiste. Lo que hablabas tú, Yolanda, de pronto del contexto, las sensaciones o percepciones o lo que me ha pasado con Quiroga puede delimitar también la forma en que yo voy a actuar frente a algo, esos referentes, esos espejos que tengo. Y en el caso de José Asunción Silva vemos que es por la parte económica. Uno de sus grandes problemas fue la plata. Un papá que al morir lo dejó endeudado, fue cónsul de Colombia, pero ese puesto le trajo otras inversiones adicionales, la ropa. Este hombre debía en ropa una cantidad desbordante de dinero, y adicional a esto toda la presión social de tener poder adquisitivo para un puesto tan alto. Cuando ya no tiene su puesto y cuando ya entra en depresión, porque también el amor, la pérdida del gran ser amado, su hermana también. Él tiene un soneto muy lindo, un nocturno, que está en nuestro billete de 5,000 pesos. Qué bonito que de pronto las personas que nos escuchen hagan el ejercicio en casa, busquen un billete de 5,000 pesos, incluso si tú lo volteas, es decir, lo divides y lo volteas, ahí el billete forma por un lado un corazón, y si le das la vuelta al billetico es una copa, porque era alcohólico también. Entonces es algo profundo de mirar, y también vemos cómo los escritores no están lejos de ser humanos, al contrario, creo que su humanidad aflora mucho más por el ejercicio de catarsis al momento de escribir o de crear y matar personajes también, ¿no? Porque eso, pues, digo yo que tiene algo que ver. Les quiero compartir, José Asunción Silva tiene un escrito muy bello que está dividido, es un poema que está dividido como en 4 espacios, y él se lo dedica a la muerte, a los cuerpos, a los recuerdos y a las almas. Es uno de los poemas que se publican posterior a su muerte. Él dice, la muerte, el acto de la muerte. Él dice: yo soy la luz y sin embargo temen los hombres encontrarme. Yo soy la misericordia soñadora que los espacios abren. ¿Dudáis? Oíd las voces que del sepulcro salen. Esa es la muerte. Ahora, para él, ¿qué son los cuerpos? Nosotros vamos de la madre tierra a la región oscura. Nosotros vamos a perdernos en otra vida fecunda, en otra vida en los profundos senos que la muerte murmura. Ahora, los recuerdos. Nosotros viviremos en las almas de aquellos que nos sintieron a su lado estando en su vida. Aquí sobre la tierra nosotros mantendremos vuestra memoria fresca. Y por último, las almas. Nosotras vamos de la vida eterna a proseguir la ruta. Nosotras vamos a tender el vuelo a regiones más puras, como es la luz de bellas tras las vagas brumas. ¿Qué piensan de esta percepción del autor? En estos 4 actos, ¿no? En estas 4 personificaciones, se podría decir, Yolanda. Estadios, podría ser, de momentos, no lo sé. Pensaba que, bueno, el ser humano reflexiona, ¿no? No sé si otros entes, pero el ser humano reflexiona. Y al final naces y mueres. O sea, al final creo que eso es lo que tienes claro, nacer y morir. ¿En qué momento esa decisión de nacer no la eliges tú? Y el morir sí lo puedes elegir, ¿no? Pero porque tú lo decides, tú te das permiso. Habla dual, habla de vida, habla en los 4, habla de vida, habla de muertes, habla de luz, habla de vientre, habla de féretros, no sí, sé, no sé de almas, de tierra. Habla de tierra, ¿no? Vida, ¿no?
creo que este profundo buscar, hurgar en la existencia, que al fin y al cabo te lleva a decir, hay las 3 preguntas teatrales: ¿quién soy, de dónde vengo, a dónde voy? Y que hay momentos en la vida, son coyunturas que te confrontan. A veces puede que sepas de dónde vienes, pero no a dónde vas. No creo que haya un momento tan completo para que sepas los 3. Creo que, Ojalá. Qué locura. Sí. O seguramente tienes uno más claro. A veces tienes más claro el de dónde vienes, la memoria, y a veces no sabes si vienes de allí, o te preguntas por qué veniste de allí. Y otra cosa que pensaba mientras lo leías es que otra vez vuelve a mi cabeza esta decisión de terminarlo tú muchas veces con una obra. Creo que al final, porque estamos acá, es porque hay una obra que lo sustenta. No olvidemos, para los que comienzan a leer y no entienden, que hay un contexto histórico-político, ¿no? Que en ese momento, en esa época, se vivían ciertos paradigmas que ahora te pueden parecer obsoletos. Y a lo mejor en lo futuro parecerá que eso era una pura ciencia ficción. Entonces, me vino otra frase, una definición del teatro muy popular: vivir 1000 vidas, morir 1000 muertes, ¿no? El hecho trascendental de la vida y de la muerte, y que en ese pedazo, algo que dijiste, no sé qué dijiste, si lo dijiste tú, Nubia, perdura lo que en el otro queda de ti, en la memoria, en la emoción, en la visión, en lo que conmoviste. Hay un término de danza que es conmover, desplazarte del espacio que ocupabas, porque aquello te afectó tanto que necesitaste moverte para acentuar que te trascendió. Pues a mí me llama mucho la atención es que él empieza con la muerte, con la definición de muerte, y cierra con la definición de alma. La engloba. Y en el centro están los recuerdos, ¿y cuál es la otra? Y los cuerpos. Y los cuerpos. Entonces, es como a pesar de que empieza como por el final, que es la muerte, si ves que empieza definiendo la muerte. Define el alma y define, yo creo que son los 4 elementos como esenciales, ¿no? Sí. Porque los recuerdos finalmente es lo que queda de esa trascendencia tuya en la tierra. De ese cuerpo, de la ese obra. Cuerpo, claro. Entonces, la tierra, el cuerpo y tierra, que después el cuerpo desaparece y quedan los recuerdos, pero está latente todo el tema de la muerte alrededor de esos 4 elementos. Me llama mucho la atención por la forma en que no lo pone en el contexto. Y además literariamente es muy bello. Claro, muy bien es muy hermoso. Y ahorita me estaba acordando, yo habla del tema del contexto en cómo incide precisamente en esa persona que escribe. Por ejemplo, no sé si te referías a eso, yo, por ejemplo, el solo hecho de la deuda en la ropa. O sea, cómo era, si era un diplomático, tenía que ser una persona, y no lo estoy, pues, tiene alguna relación, pero no sabría encajarla en eso que acabas de leer, pero es la importancia hacia afuera de cómo tengo que parecer yo. ¿Cuál es la máscara que tengo que ponerme con los trapos que cuestan un montón de dinero? Y cómo yo me entierro el puñal porque tengo que aparentar ante otros eso que ni siquiera muchas veces soy, que está en la fachada. Entonces, de todas maneras hay una complejidad, sería como bueno poder uno ahondar en todos estos personajes, porque yo creo que sí hay muchas cosas muy interesantes que si cogiéramos y leyéramos esos libros con mucho juicio y mucho cuidado, seguramente encontraríamos mucho más de lo que a simple vista podríamos conversar o comentar acá. Exactamente, yo creo que da de pronto hasta para un episodio 2 bien pensado de la literatura y la fatalidad en los autores. Quiero compartirles, para cerrar esta ronda de preguntas y entrar a la última sesión de nuestro podcast, que ya lo venimos trabajando desde el anterior, y son los recomendados literarios. Además de esto, también les tenemos una muy buena noticia para las personas que son fieles a este contenido cultural y que están siempre pegados a las redes sociales, siempre están difundiendo este podcast de literatura, y es una gran sorpresa que ya más adelante les vamos a explicar cómo vamos a hacer esto.
Les voy a compartir lo que José Antonio Pérez Rojo dice. Él es un psiquiatra, además de esto es psicoterapeuta y está muy interesado en la relación de los procesos artísticos, no solo ligados a la literatura, sino en general, y la posible unión con algunas patologías clínicas psicológicas. Y me gustaron mucho y creo que con esto de pronto realizo la lectura, damos una percepción breve de eso y pasamos a los recomendados literarios. Dice lo siguiente: los hombres crean porque se saben incompletos. Inventan para llenar esa carencia. Los más radicales, los que se atreven a meter el pie en la hoguera y removerlo, tienen un riesgo mayor. Esa es una. La otra dice: tan misterioso es el acto de la creación como el impulso que lleva a un artista a quemarse en su propio fuego y a levantar la mano contra sí mismo. Y la última: el viaje de la creatividad es azaroso. Se necesita una estructura interior fuerte para que el viaje pueda ser de ida y vuelta, no solo de ida. Yolanda, te escucho. Muy dual, ¿no? Otra vez la dualidad, ¿no? La vida, la muerte, ir y venir, morir y nacer. Pienso que el artista, eso, en los procesos de los artistas, la existencia, si tú no te preguntas, no sé si encuentras las respuestas. Y puede que sea siempre, terminas tu vida, como sea que la termines, sin encontrar respuesta a la pregunta primigenia, la pregunta de origen, esta que te atrapa, que vas por allá, te cambias, te mudas, creces, decreces, porque también se decrece, y sigue allí sin poder resolverse. A lo mejor venimos también a eso, a no encontrar respuestas. Pensaba que, de lo que decías, Nubia, que al final, con lo que se acaba es con el cuerpo. O sea, de estos elementos, el que finiquitas es el cuerpo. ¿Qué pasará? ¿Qué conciencia habrá de estas personas que ejecutaron ese acto real sobre sí mismos? ¿Y el alma? Y los recuerdos también, que es otro acto de... Buena reflexión, Yolanda, frente a esto. Nubiecita, contigo cerramos antes de la sección de recomendados y pasamos a dar la información sorpresa para nuestros escuchas. Bueno, de todas maneras, a mí me parece que como quiera que sea el arte siempre es... Yo la siento como en dos vías que finalmente no son contrarias. Y es primero esa búsqueda de respuestas, pero también dar como una explicación de ese mundo imaginario que nosotros tenemos y hacerlo a través de diferentes corrientes. Y es como también poner ese mundo que nosotros quisiéramos que fuera, o sea, como que lo que finalmente soñamos y lo ponemos en la obra de arte, que no es otra cosa que la vida misma, es decir, ¿qué es lo que nosotros reflejamos en una obra de arte? Llámese música, danza, lo que sea, es el ser humano en acción. Desde esa etapa en que empieza hasta cuando termina la vida, ¿cierto? En el libro, finalmente, por ejemplo, en los libros, yo lo he dicho acá varias veces, y es como en un espacio y en un tiempo y unos personajes y unas situaciones problemáticas que alguien intenta decirnos, tal vez estos personajes lo resolvieron de esta manera, o sea, y cómo me llega a mí, y cómo lo contextualizo yo con mi vida, o sea, en qué se parece a la mía, a la del vecino. Entonces es una cantidad de cosas que están ahí puestas para mostrarle a otro, para señalar lo que somos, pero también lo que podría ser. Entonces yo creo que es un poco por la línea en que yo dice... pues a qué vinimos y qué es lo que estamos transmitiendo a través del arte, y además esa cantidad de preguntas que tal vez nunca vamos a resolver, porque puede ser esa la vida misma. Entonces, pues es lo que me muestran esos textos que tú leíste. Finalmente eso es lo que somos, y eso es lo que mostramos del ser humano en toda su dimensión. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la dinámica de los recomendados literarios. Es una dinámica con la cual, como dice Diego, pretendemos consentir a nuestros escuchas y por qué no dejar en el link o en la descripción de nuestros podcasts la posibilidad de unas rutas de lectura claras frente a los gustos y de pronto identidades de cada uno de los que estamos acá.
cabe recordar que no es camisa de fuerza. También estamos atentos a las recomendaciones y demás que nos han hecho y nos han escrito a través de redes sociales o de nuevos temas que podemos trabajar. Entonces, como sin más preámbulos, vamos a iniciar con un recomendado. Esto sí es muy breve, simplemente el nombre del libro, el autor y una frasecita o una palabra que nos indique o que les indique a los escuchas por qué te gusta. Algo muy breve. Si quieren, empiezo mientras ustedes organizan ahí las ideas. Quiero recomendar un libro que tiene mucho que ver con lo que trabajamos hoy acá. Se llama El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. Es un libro que lo veo casi como un ensayo. Lo veo así porque es un libro que nos permite reconocer las posibles cercanías con lo extraño que tenemos los seres humanos. Yolanda, tu recomendado. Un libro que en un momento de enfermedad, hace tiempo, y de fragilidad y de dolor. Xunco, de un autor argentino-boliviano, Jorge W. Ábalos, y sencillo, pero muy profundo, de esa sencillez que se te antoja navegar hasta el fondo del mar, de las profundidades. Xunco. Noviecita, ¿tú? Bueno, mi recomendado es un libro de Mario Mendoza que se llama Leer es resistir, está reciente. Y precisamente Mario Mendoza toca estos temas relacionados con todo ese conflicto interno de los escritores y nombra incluso algunos de los que mencionamos acá, de cómo han muerto, cómo se han suicidado precisamente porque se enfrentan a este caos, a verse tal vez reflejados, no sé, en la literatura o en ahondar en esa alma, la propia y la vida humana, y cómo eso les genera muchos conflictos, y habla incluso de locuras y de esas situaciones que han llevado a situaciones muy dramáticas o a esa fatalidad de la que estamos hablando. Hemos llegado al final de este episodio número 7 de Oído con Sentido, un espacio para oír, sentir y consentir la palabra. Agradecimientos especiales a Yolanda, de verdad que rico contar contigo, tenerte acá de sorpresa. Fue una invitada no planeada, pero yo creo que a veces las cosas que no se planean salen mejor. Qué delicia charlar contigo, Yolanda, que compartas con nosotros este espacio tan bello, cultural. Y pues, Nubiecita, como siempre, un placer también charlar contigo. Recuerden, por favor, que en la descripción de nuestro podcast van a tener la información para el concurso. Vamos a entregar algunos libros de los que hemos mencionado a lo largo de estos episodios. La mecánica de participación es súper sencilla. Entonces, la invitación es a que después de que escuchen este podcast, se vayan a la descripción y ahí van a encontrar el paso a paso para que usted sea uno o una de las felices ganadoras de estos libros maravillosos que recomendamos en cada uno de los episodios. Recomendación, leer, pero sobre todo leer el mundo. Bueno, agradecer a las personas que siempre nos están siguiendo, porque están ahí, porque están muy pendientes, y bueno, pues invitarlos a que sigan acompañándonos. Y muchas gracias, Yolanda. Ha sido un placer tenerte. Gracias. Un abrazo para todos.